Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos. Venimos hablando acerca de este ministerio, que es el del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. En el video anterior, que ustedes pueden encontrar en mis páginas de Facebook y de YouTube, vimos cuando se da de alta este ministerio para los laicos, a través de un documento de la iglesia que vimos en el video pasado. El día de hoy vamos a continuar, vamos a ver algunos otros documentos que hablan acerca de este ministerio. Ya vimos cuándo fue constituido, el por qué y cómo debe ser, cómo se debe llevar a cabo este ministerio. Vimos cuáles son las condiciones para que este ministerio pueda ser ejercido. El día de hoy vamos a continuar. En primer lugar, vamos a ver el Código de Derecho Canónico, que nos habla acerca de este ministerio. En primer lugar, vamos a ver del libro 2, de la parte primera, el título segundo, vamos a ver las obligaciones y derechos de los fieles de los laicos. Esto es muy importante para saber, en primer lugar, cuál es la posición de los laicos. Dice, puesto que en virtud del bautismo, en el numeral 225, dice el del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado. Tienen la obligación general y gozan del derecho tanto personal como asociadamente de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Bueno, en primer lugar, aquí el derecho canónico nos habla acerca de la obligación que tenemos todos los fieles y la que adquirimos mediante el bautismo y la confirmación de tener, o más bien de ejercer el apostolado y llevar el Evangelio y dar a conocer a Jesucristo. En el número 2 dice, tiene también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con que el espíritu evangélico y dar testimonio así de Cristo, especialmente en la realización de estas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares. Entonces aquí nos está hablando también de que tenemos que tener un espíritu evangélico y ser testimonio, tanto en las cosas temporales que ejercemos, como también en las tareas seculares, en el trabajo, en la familia, en la escuela, etc. El 228 dice lo siguiente: los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que puedan cumplir según la prescripción del derecho. Aquí nos habla que los pastores deben de llamar a los laicos, pero tienen que tener, deben de tener una ser idóneos para el ministerio cual fueron llamados. Dice el 229, para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario. Entonces es muy importante que nosotros, laicos, aquí nos está diciendo que debemos buscar la formación. Para poder vivir según la doctrina, debemos conocerla. Para poder proclamarla, tenemos que saberla. Y para poder defenderla, también tenemos que saber qué es lo que dice la doctrina de la Iglesia. Dice, y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado. Los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina, de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Cada uno, de acuerdo a su capacidad intelectual, a las condiciones que se les presente, tenemos el derecho de adquirir conocimiento de esta doctrina. Continuamos. El 230 dice lo siguiente: los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por el decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable del lector y el acólito. Recordamos que eso ya lo vimos y fueron los dos primeros ministerios que se dieron para la liturgia: el lector, el lectorado y el acolitado. Dice, y esto se hace mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo,
La colación de estos ministerios no les da el derecho a ser sustentados o remunerados por la iglesia. Entonces, que nadie busque que sea pagado, que nadie busque una retribución por su servicio, porque todos lo hacemos por amor a Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 230, en el punto 2, dice, por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en ceremonias litúrgicas, así como todos los laicos pueden desempeñar la función de comentador, cantor u otras a tenor de la norma del derecho. Es decir, cuando no haya un lector instituido o cuando no haya un ministro instituido, pues también se le faculta tiene la facultad del sacerdote de poder llamar a cualquier otro laico. 231 dice lo siguiente: los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia. Ojo, aquí algo muy importante que nos dice: para todos aquellos laicos que tenemos un ministerio de forma permanente o temporal, es un deber adquirir formación. ¿Para qué? Para poder hacer bien nuestra función, para ejercerla, como dice aquí, con plena conciencia, con generosidad y con diligencia. Continuando con el Código de Derecho, nos vamos ahora al libro cuarto, parte primera, título tercero, el capítulo primero, que habla acerca del ministro de la Santísima Eucaristía. El canon 900 nos recuerda lo siguiente: solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. 2. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen. El 911 dice lo siguiente: el sacerdote tiene la facultad para aplicar la misa por cualesquiera. 907. En la celebración eucarística no se permiten a los diáconos ni a los laicos decir las oraciones, sobre todo la plegaria eucarística, ni realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante. Aquí, ojo, para todos aquellos que sirven en la liturgia. No se permite ni decir las oraciones, ni realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante. Muy importante, por eso también es muy importante la formación litúrgica, para no caer en estos excesos. 908 dice: está prohibido a los sacerdotes católicos con celebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. 910, recordando, son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Y aquí tenemos al orden sacerdotal en sus tres estados: el obispo, el presbiterio y el diaconado. Y en el número 2, aquí viene dice, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, en primer lugar, el acólito. El acólito instituido es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y también puede ser otro fiel designado el caso, designado según el canon 230 que ya vimos, ¿verdad? Y aquí nos habla acerca de que cualquier laico puede ejercer este ministerio. Bueno, vamos a continuar. En el 911 dice lo siguiente: tiene obligación y derecho a llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático. ¿Quién? El párroco, los vicarios, los capellanes, los superiores, y dice clericales respecto a todos los que están en la casa. El 2 hace una excepción, dice, en caso de necesidad y con licencia al menos presunta del párroco, el capellán o el superior, a quien se debe informar después de hacerlo cualquier sacerdote u otro ministro de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Ya vimos en el video anterior que una de las acciones del ministro extraordinario es llevar la comunión a los enfermos, y aquí lo estamos viendo. El 922 dice, no debe retrasarse demasiado el viático a los enfermos,
quienes ejercen la cura del alma han de vigilar diligentemente para que los enfermos la reciban cuando tienen aún pleno uso de facultades. Y aquí es el trabajo del ministro extraordinario. Vamos a continuar en el Código de Derecho. Dice el 943, es ministro de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición eucarística el sacerdote o el diácono. Nada más. En circunstancias peculiares, solo para la exposición y reserva, pero sin bendición, lo son el acólito, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión u otro encargado por el ordinario del lugar. Para exponer el Santísimo solamente lo debe hacer el sacerdote. El sacerdote debe exponer y dar la bendición con el Santísimo Sacramento. En dado caso, como dice aquí, en alguna circunstancia que el sacerdote no esté, puede designar en primer lugar al acólito. Y si no está el acólito, puede ser el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero como dice aquí, solamente es exposición, reserva, nada más. No podemos bendecir porque no somos sacerdotes, no tenemos el orden sagrado. Y eso le corresponde al sacerdote. Y ya vimos que no podemos hacer las cosas que están reservadas para el sacerdote, al ministro ordinario. Bueno, ahora vamos a ver de la instrucción general del misal romano. Vamos a ver el capítulo 3. Repito, esto es instrucción general del misal romano. Aquí en lo que mostramos se me olvidó poner de dónde sacamos, pero esto es, vuelvo a repetir, de la introducción general del misal romano. Dice en el número 91, la celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, del pueblo santo congregado y ordenado bajo la autoridad del obispo. Por esto pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiesta y lo implica, pero a cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes, ministerios y participación actual. De este modo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, manifiesta su ordenación coherente y jerárquica. Que todos, por lo tanto, sean ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio, hagan todo y solo aquello que les corresponde. Punto muy importante que nos dice aquí. Habla acerca de la celebración eucarística como una acción de Cristo y de su Iglesia. Habla también que todos estamos ordenados bajo la autoridad de nuestro obispo. También algo importante que nos dice aquí es que todos participamos, pero de diferentes maneras. Los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes, haciendo las cosas que le corresponden. Los fieles laicos también al desempeñar su ministerio. Y aquí una regla importantísima. Debemos de hacer todo, pero solamente aquello que les corresponde propio del ministerio. Es decir, el lector debe de hacer propio de su ministerio, proclamar la palabra de Dios. El acólito debe hacer lo propio de su ministerio, servir al sacerdote, servir en la Eucaristía. Y al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión debe hacer solamente aquello lo que le corresponde, es decir, ayudar a cuando se da la Sagrada Comunión. Solamente. Es muy importante tener bien presente esto y saber bien, por eso es muy importante que sepamos bien qué es nuestro ministerio, qué es lo que nos corresponde hacer. Vamos a continuar. En el número 92 dice, toda celebración legítima de la Eucaristía es dirigida por el obispo, ya sea por su propio ministerio o por los presbíteros colaboradores. Nos habla acerca de la importancia del obispo. Dice en la 95, en la celebración de la misa los fieles hacen presente la nación santa, el pueblo adquirido, lo que ya vimos en el punto anterior. Procuren, pues, manifestar esto por medio de un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma celebración, por lo cual eviten toda apariencia de singularidad o de división. Recordemos que en la liturgia somos uno solo, ¿verdad? 96 dice, formen pues un solo cuerpo al escuchar la palabra de Dios, al participar en las oraciones, en los cantos, en la común oblación del sacrificio común, la participación de la mesa. Dice, esta unidad se hace hermosamente visible
cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas corporales. 97 nos recuerda, no rehúsen los fieles servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se le pida que desempeñen algún determinado ministerio u oficio en la celebración. 97. No rehúsen los fieles de servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se les pida. Se repitió. Ahora ya vamos a ver lo que dice la Instrucción General Misal Romano acerca de los ministerios. En el número 100 dice, en ausencia del acólito instituido, puede destinarse para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono ministros laicos, para que lleven la cruz, los cirios, el incenciario, el pan, es decir, para que sirvan en todo lo que es la Eucaristía. Dice, incluso pueden ser destinados para que como ministros extraordinarios distribuyan la Sagrada Comunión. Es decir, en un sacerdote, el sacerdote en una Eucaristía, en una misa, que no haya lectores, le puede pedir a cualquier fiel que lea la palabra de Dios. En una Eucaristía también, donde haya mucha gente y no haya ministros extraordinarios, puede ordenar, en este caso para este acto, a cualquier laico que pueda distribuir la Sagrada Comunión. El 162 dice lo siguiente, en la distribución de la comunión puede ayudar el sacerdote a otros presbíteros. Dice, si estos no están dispuestos y el número de comulgantes es muy grande, el sacerdote puede llamar en su ayuda a ministros extraordinarios, es decir, en primer lugar, al acólito, o también a fieles que hayan sido ritualmente delegados para esto. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar fieles idóneos ad actum, es lo que veíamos aquí. Dice, estos ministros no se acerquen al altar antes de que el sacerdote haya comulgado y siempre reciban de la mano del sacerdote celebrante el vaso que contiene las especies de la Santísima Eucaristía que van a ser distribuidas. Este punto es muy importante. A ti, ministro extraordinario, siempre debemos recibir del sacerdote el copón. Esto también lo vamos a ver más adelante. Recordemos que solamente el sacerdote puede tomar las formas sagradas. Por eso nosotros no las tomamos directamente, sino que las recibimos del sacerdote. Es un gesto muy importante que no se debe dejar de lado. Bueno, esto es lo que es solamente la parte que habla acerca de los ministros extraordinarios en la introducción general del misal romano. Y aquí vemos pues que lo que debe de hacer el ministro extraordinario es pues ayudar a distribuir la Sagrada Comunión. En la liturgia, para eso está el ministerio. Eso es lo que debe hacer el ministerio solamente. Distribución de la Sagrada Comunión. No, nunca olvidar eso. Acuérdense el punto de que debemos de hacer solo y únicamente lo que nos corresponde. Veamos un punto donde decía esto y es muy importante. Bueno, ya para terminar, para ver los documentos que hablan acerca del ministerio, vamos a ver esta instrucción que es muy importante, la Redemptionis Sacramentum. Esto es muy importante porque habla acerca de las cosas que deben de observarse o evitar en la Santísima Eucaristía. Habla acerca de muchos abusos que se dan, pero bueno, ahorita nada más vamos a tocar el punto que habla acerca de la comunión o del ministerio de los laicos. El 43 dice, algunos de los fieles laicos, ejercen recta y laudablemente tareas relacionadas con la Sagrada Liturgia, conforme a la tradición, para el bien de la comunidad y toda la Iglesia. Conviene que se distribuyan y realicen entre varios las tareas o las diversas partes de una misma tarea. Ojo, aquí también nos está diciendo algo muy importante, que lo mejor es que haya varias personas que realicen las tareas. Es decir, a ver si me explico. Es mejor que haya un lector, un acólito, monaguillos, el ministro extraordinario, porque a veces pasa, y a veces es por necesidad, que tenemos que hacer la de lector, de acólito y de ministro extraordinario. Bueno, el ideal es que esas tareas la hagan varias personas, que no siempre sean una sola, es lo ideal. Dice en el 44, además de los ministerios instituidos del lector y el acólito, que ya vimos,
Entre las tareas arriba mencionadas, en primer lugar están los del acólito y del lector, con un encargo temporal a los que se unen otros servicios descritos en el misal romano, que ya vimos. También la tarea de preparar las hostias, lavar los paños litúrgicos y similares. Dice, todos los ministros ordenados fieles laicos al desempeñar su función, y aquí repetimos lo que veíamos antes, harán todo y solo aquello que les corresponde. Muy importante, muy importante. Hay que hacer solo todo, pero solamente lo que nos corresponde. Entonces pregúntate, ¿voy a ser lector? Tengo que hacer lo que le corresponde al lector sin hacer algo que no corresponda. Voy a acolitar, tengo que hacer las cosas del acólito sin intervenir en los otros ministerios. Voy a ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, mi participación va a ser distribuir la Sagrada Comunión, nada más. Y lo hagan en la misma celebración litúrgica, ya sea en su preparación, realizando de tal forma que la liturgia de la iglesia se desarrolle de manera digna y decorosa. Es lo que debemos de cuidar, que sea digna y decorosa. Dice, se debe evitar el peligro de oscurecer la complementariedad entre la acción de los clérigos y los laicos, para que las tareas de los laicos no sufran una especie de clericalización, como se dice, mientras los ministros sagrados asumen indebidamente lo que es propio de la vida y las acciones de los fieles laicos. Es decir, debemos de cuidar de no volvernos clericalizarnos, es decir, que queramos ser como sacerdotes. Y también debemos de evitar que los sacerdotes quieran hacer las cosas como si fueran laicos. Aquí es este problemita en que muchos hermanitos, por no conocer bien su ministerio, después quieren andar haciendo cosas de que no les corresponde, propias del sacerdote. Es lo que se debe de cuidar. Dice, el fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana, fe, costumbres y su fidelidad al magisterio de la Iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos. Fidelidad al magisterio. Y si buscamos qué es el magisterio, pues el magisterio es el Papa en comunión con el obispo. Es muy lamentable que pueda haber servidores que estén en contra del Papa o del obispo. Es un punto muy importante. Dice fidelidad al magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Ustedes lo pueden buscar. Catecismo de la Iglesia Católica nos habla que el magisterio es el Papa en comunión con sus obispos. Dice, conviene que haya recibido la formación litúrgica correspondiente a su edad, educación, género y cultura religiosa. No se elija ninguno cuya designación pueda suscitar asombro de los fieles. Eso también ya lo veíamos en el documento cuando se instituye este ministerio. Dice el 146, el sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo. En efecto, si falta el sacerdote en la comunidad, ésta carece del ejercicio de la función sacramental de Cristo, cabeza y pastor, que pertenece a la esencia de la vida misma de la comunidad, puesto que sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en persona Christi, dice el 147. Sin embargo, donde la necesidad de la Iglesia así lo aconseje, faltando los ministros sagrados, pueden los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas, conforme a la norma de derecho. Estos fieles son llamados y designados para desempeñar unas tareas determinadas, de mayor o de menor importancia. Fortalecidos por la gracia del Señor, muchos fieles laicos se han dedicado o se siguen dedicando con generosidad a este servicio, sobre todo en los países de misión, donde aún la Iglesia está poco extendida o se encuentra en circunstancias de persecución, pero también en otras regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. 150 dice la actividad del asistente pastoral. Bueno, esto aquí viene algo de los fieles. Dice, preparar cuidadosamente los fieles laicos en cada comunidad para que las distintas tareas litúrgicas según la variedad de los carismas. Nos habla acerca de suscitar vocaciones y preparar a los fieles laicos.
Eso es lo que deben de hacer, pues, los encargados de estas cosas, de la liturgia. Dice el 151. Aquí ya estamos en el capítulo cuarto de la Redemptionis Sacramentum, que habla acerca ya del ministerio extraordinario de los fieles laicos. Dice el 151. Solamente por verdadera necesidad se recurre al auxilio de los ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia, pero esto no está previsto para asegurar una plena participación a los laicos, sino que por su naturaleza es suplementario y provisional. Ojo, aquí es probablemente el error que a veces caen los sacerdotes, y en algunos de los comentarios del video pasado, una hermanita decía eso, que muchas veces los sacerdotes se olvidan de eso y dan estos ministerios por complacer a los laicos o por, no sé, por algunos otros motivos, ¿no? Aquí nos dice que esto no está previsto para asegurar la plena participación de los laicos, es decir, el hecho de que un laico participe en la liturgia, especialmente en el ministerio extraordinario, no es para, del ministro extraordinario, perdón, no es para que, o sea, para asegurar que los fieles participen, los laicos participen, no. Dice, debemos recordar que la naturaleza es suplementario y provisional. Dice, además, donde por necesidad se recurra al servicio de los ministros extraordinarios, multiplíquese especial y fervientemente peticiones para que el Señor envíe pronto un sacerdote para el servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes. Es decir, si este ministerio existe, es porque faltan sacerdotes. Todas aquellas personas o todas aquellas parroquias donde hay un número grande de ministros extraordinarios, con más razón debemos hacer peticiones, oraciones al Señor para que suscite más vocaciones. También aquellas personas que critican el ministerio, también pedir eso, que haya más vocaciones, porque si el ministro extraordinario existe, es por la necesidad de vocaciones de sacerdotes, algo muy importante también. Y para nosotros, ministros extraordinarios, nunca olvidar nuestro carácter de suplementario y provisional. El 152 dice, por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia no deben ser ocasión de una deformación del mismo ministerio de los sacerdotes, de modo que estos descuiden la celebración de la Santa Misa por el pueblo que les ha confiado, la personal solicitud hacia los enfermos, el cuidado del bautismo de los niños, la asistencia a los matrimonios o la celebración de exequias, que ante todo conciernen al sacerdote, ayudados por los diáconos. Así pues, no suceda que los sacerdotes en las parroquias cambien indiferentemente con diáconos o laicos las tareas pastorales, confundiendo de esta manera lo específico de cada uno. Y es lo que veíamos en puntos anteriores, que nos decía que el laico no se vaya a clericalizar y que el sacerdote, por comodidad, pues le esté dando esos tipos de cosas que no les corresponde propiamente al laico. Y aquí también el laico debe estar bien consciente de esto, para que el día de mañana, si el sacerdote te está sucediendo eso en tu parroquia, pues tú pues puedas decir al sacerdote pues que eso le corresponde a él y que lo ideal es que mejor realice él estas cosas. El 153 dice, nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las vestiduras del diácono, del sacerdote u otras vestiduras similares. Ojo, nunca es lícito a los laicos asumir las funciones del sacerdote, que no se nos olvide. En el capítulo 7 habla acerca del ministro extraordinario. Vamos a ver qué dice en el 154. Dice, como ya se ha recordado, ya lo hemos visto ampliamente, es solamente el sacerdote válidamente ordenado es ministro de la Eucaristía, porque actúa en persona Christi. Dice, de donde el nombre de ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. El ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Ojo, dice, también en razón de la Sagrada Ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son, como ya lo vimos, el orden sagrado, obispos, presbíteros y diáconos.
los 3 grados. Dice: a los que les corresponde, por lo tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles en la celebración de la Santa Misa. De esta forma se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia y se realiza el signo del sacramento. 155 dice: además de los ministros ordinarios está el acólito instituido ritualmente, que por la institución es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Es propio del acólito ser ministro extraordinario. Dice: incluso fuera de la celebración de la misa. Todavía, si lo aconsejan razones de verdadera necesidad conforme a las normas del derecho, el obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, aparte del acólito, ya sea para ese momento, ya sea para un tiempo determinado. Reciba de la manera debida la bendición, sin embargo, en este acto de designación no tiene necesariamente una forma litúrgica ni ningún modo. Si tiene lugar, puede aconsejarse en la sagrada ordenación, solo en casos especiales e imprevistos. El sacerdote que preside la celebración eucarística puede dar un permiso ad actum, que ya vimos que es, ¿verdad? 156 dice: este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Entonces, en el nombre nos va a decir de qué se trata este ministerio. Dice: es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Ese es el nombre. No ministro especial de la Sagrada Comunión. Eso es equivocado. Tampoco ministro extraordinario de la Eucaristía. Está equivocado. Ni ministro especial de la Eucaristía. Esos nombres no se deben de decir. ¿Por qué? Dice: porque con estos nombres es ampliado indebidamente e impropiamente su significado. El nombre es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Es el nombre que se debe de este ministerio. Por lo cual dice aquí: no debemos de cambiar el nombre, ni ministro de la Eucaristía, nada. Así como el ministerio dice ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Dice: si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se puede designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a laicos. Ojo, ojo, queridos ministros, aquí nos está diciendo algo importante: abusos por parte que se dan a veces del sacerdote. Uno, cuando no hay el motivo para que estén los ministros extraordinarios, es decir, cuando no hay demasiada gente como para que estén, entonces es un abuso que el sacerdote, habiendo poca gente, llame a los ministros extraordinarios. ¿Por qué? Porque no se da la condición. También, dice aquí, repruébese la costumbre de muchos sacerdotes de abstenerse de ellos dar la comunión y de encomendárselo a los laicos, a los ministros extraordinarios. Siempre debemos recordar que esto le corresponde al sacerdote y que él debe dar la comunión. Solamente en casos donde haya demasiada gente, ahí es donde entra el ministro extraordinario. Dice: el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote, cuando el sacerdote esté impedido por enfermedad o por otra verdadera causa, cuando es tan grande el número de fieles que se acercan a la comunión. Esto lo vimos en el primer video con el documento donde se daba este ministerio, y eso nos decía: estas son las condiciones para ejercer este ministerio. Dice: cuando hay mucha gente, cuando la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Dice: pero esto debe entenderse de forma que en una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente según la cultura y costumbres propias del lugar. 159 dice: al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo los padres, el esposo, el hijo, etc. Es decir, un ministro extraordinario no puede delegar a nadie, porque no tiene la autoridad para dar ese ministerio. Muy importante. Nosotros no podemos, el ministro no puede delegar absolutamente a nadie, no tiene
ningún derecho, ningún poder para hacer eso. 160 dice, el obispo diocesano examine de nuevo la praxis de esta materia durante los últimos años y si es conveniente la corrija o la determine con mayor al obispo diocesano examine la praxis durante los últimos años si es conveniente la corrija o la determine con mayor claridad, donde por una verdadera necesidad se haya difundido la designación de este tipo de ministros extraordinarios, corresponde al obispo diocesano, teniendo presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el ejercicio de esta tarea según las normas de derecho. Corresponde al obispo, dice aquí, dar las directrices particulares que establezca el ejercicio de esta tarea. Y es lo que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a ver, obviamente, cada diócesis va a dar esas directrices particulares. Cada obispo en su diócesis va a determinar estas directrices para este ministerio. En el próximo video vamos a ver cuáles son las directrices que en mi diócesis y mi obispo la dio. Sería tarea de cada uno de ustedes si están en otra diócesis. Yo estoy en la diócesis de La Paz, Baja California Sur, México. Sería tarea de cada uno de ustedes, si alguien de otra diócesis está viendo este video, que busque cuáles son estas directrices que su obispo le ha determinado para este ministerio. Pero bueno, generalmente siempre son las mismas, en su mayoría. Habrá casos peculiares en donde sí deben de atender esto, pero bueno, en el próximo video vamos a ver lo que nos ha determinado nuestro señor obispo acerca de estas directrices y todo lo que él ha dicho a través de la comisión de liturgia para, que se dé estos estatutos o estas directrices que está pidiendo para este ministerio. Y es lo que vamos a ver en el próximo video. Recuerdo, el día de hoy vimos todos los documentos que hablan acerca de este ministerio. Recapitulando, vimos el Código de Derecho Canónico, vimos la introducción general del misal romano y por último vimos este documento que se llama Redemptionis Sacramentum y acerca de los puntos que hablan acerca de este ministerio. Bueno, pues queridos hermanos, terminamos este segundo video. Ojalá puedan verlo todo, ojalá puedan también comentar en dónde sirven, cómo se llama su parroquia, de qué diócesis son. Ojalá puedan interactuar en estos videos dejando sus comentarios. Se aceptan también críticas, cualquier comentario es bienvenido. Y ojalá puedan seguir estos videos. Llevamos ahorita el segundo video y el próximo video estaremos viendo las directrices particulares. Pues bueno, queridos hermanos, les pido también su ayuda para que se puedan suscribir a mis redes en Facebook, YouTube e Instagram. Así estoy llamado como Católico Virtual 624. Ojalá me puedan ayudar suscribiéndose en mi YouTube y pues también compartiendo estos videos a cualquier ministro extraordinario que ustedes conozcan que les pueda servir esta serie de videos, que con el único fin es de poder estar preparados, como dicen los documentos. Hay que estar preparados, hay que prepararse para este ministerio y es lo que estamos haciendo a través de estos videos. Les agradezco mucho seguir estos videos. Paz y bien, saludos para todos y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Paz y bien para todos, bendiciones, adiós.